¿Alguna vez has sentido que alguien intentó romperte, pero accidentalmente te convirtió en algo indestructible? Este video no es solo un mensaje, es un espejo, y en ese espejo verás todo lo que te ha estado oculto hasta ahora. Pero ten cuidado, lo que está a punto de revelarse aquí no es luz, ni es algo común. Es la clase de verdad que te transforma, o te absorbe por completo si no estás listo. Si hiciste clic en este video, no fue casualidad. Hay algo dentro de ti que ya ha reconocido la energía que está a punto de liberarse, y te mostraré, paso a paso, cómo la caída de quien te lastimó es en realidad el comienzo de tu ascensión. Pero primero, necesito tu respuesta. Esto no es solo contenido, es una transmisión energética. Tu acción ahora es el sello que activa esta frecuencia en tu campo. Dale me gusta a este video, activa la campana y comenta el número 77 a continuación para declarar al universo: acepto mi verdad y mi poder de vuelta. No seas solo un espectador, declara. Escribe 77 y siente cómo se mueve la energía. Lo que estaba estancado empieza a moverse, lo que estaba oculto empieza a revelarse. Te hablo a ti, a quien se le revolvió el estómago, se le estremeció el cuerpo y se le cortó la respiración con solo ver el título. No lo pospongas, no lo minimices, no lo ignores. Escribe 77 ahora, porque el tiempo ya se agota, y con cada segundo lo que te pertenece por derecho está más cerca. Este video revelará más de lo que imaginas, y cuando termine, ya no serás la misma persona. Las mentiras son frágiles como el cristal. Pueden parecer sólidas a la distancia, pero basta con una grieta, una sola chispa de verdad, para que se hagan añicos. El manipulador, quien durante tanto tiempo construyó su imperio de ilusiones basándose en las emociones ajenas, vio cómo su estructura se derrumbaba como un castillo de naipes ante el más mínimo atisbo de realidad. No hubo necesidad de confrontación, gritos ni exposición pública. Fue simplemente la silenciosa e inevitable llegada de la verdad, actuando como una corriente de aire sutil pero devastadora. Confió en la confianza ciega, en la bondad inocente, en una paciencia que confundió con sumisión, pero el tiempo, siempre aliado de la verdad, se encargó de la tarea que las palabras jamás pudieron. La desesperación de este mentiroso no nació en el momento en que lo descubrieron, sino en la anticipación de lo inevitable. Sabía que su teatro tenía fecha de caducidad, que el público algún día despertaría de su trance. Y ahora, ante el colapso, intenta tapar los agujeros con excusas endebles, como si aún tuviera algún control sobre la narrativa. Pero hay un punto de no retorno, y ya lo ha superado. La ansiedad que lo atenaza, las noches de insomnio, las miradas sospechosas a su alrededor, todo es reflejo de la caída. El imperio que construyó no solo se derrumba, está siendo devorado por sus propios cimientos, podridos por tantas mentiras. Lo irónico es que siempre creyó que podía ocultarlo todo, que la gente nunca vería más allá de la superficie. Pero el universo tiene su propia justicia, y llega sin previo aviso, rasgando velos e iluminando lo que antes era sombra. El manipulador ahora se encuentra desnudo, sin máscara, sin guión, sin aplausos. Lo que antes era dominio se ha descontrolado. Y mientras intenta desesperadamente reconstruir las piezas de su mentira, el mundo a su alrededor comienza a comprender. Quien parecía fuerte, seguro y confiado, no es más que un actor fallido en su acto final. Todo manipulador vive del espectáculo. Ensaya diálogos, coreografía gestos, enseña a otros a bailar su danza ilusoria. Pero lo que nunca considera es el momento en que el telón cae prematuramente, y eso fue exactamente lo que sucedió. El público, previamente fascinado, comenzó a notar los fallos en su actuación, las sonrisas forzadas, los discursos contradictorios, los errores de continuidad en su guión personal. La verdad que tanto temía
comenzó a filtrarse por las grietas, y una vez que se escapa, no hay forma de volver a guardarla. El escenario se convirtió en un campo minado donde cada paso en falso retumba como un trueno. El intento de controlar la narrativa se convierte, irónicamente, en la principal prueba de la mentira. El manipulador empieza a hacer llamadas en plena noche, prometiendo cosas que no puede cumplir, rogando a la gente que guarde silencio. Pero cuanto más intenta ocultarse, más se expone. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. La desesperación solo alimenta el colapso. Los aliados empiezan a alejarse, los confidentes se convierten en soplones, y quienes antes lo admiraban, ahora lo observan con ojos críticos y vigilantes. Ya no es un secreto revelado, es una verdad viral, que crece a cada segundo, llegando a oídos que nunca pretendió. Este momento de exposición es devastador para quienes viven de su imagen. El manipulador no sabe cómo existir fuera de la ficción que ha creado. Depende de la percepción de los demás, de mantener la ilusión. Sin ella, es solo una sombra de sí mismo. Y ahora, ante la revelación, su única reacción posible es el colapso emocional, porque no se trata solo de ser desenmascarado, se trata de ser olvidado. Cuando las personas ven quiénes son realmente, no hay vuelta atrás. El teatro está vacío, los focos se atenúan y el público ya ha seguido adelante. Y ellos, que tanto temían este día, ahora viven la pesadilla de ser expuestos e ignorados al mismo tiempo. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Esto significa que algo en tu interior ya ha empezado a despertar. No solo escuchas palabras, sino que sientes la frecuencia. Y ahora necesito saber, ¿estás realmente listo para lo que viene después? Si la respuesta es sí, comenta a continuación: «Estoy listo». Escribe con fuerza, escribe con fe, escribe como un pacto con el universo. Leeré todos los comentarios. Y si lo dices ahora, la siguiente parte de este video te impactará aún más. Este es tu momento. Marca este portal con las palabras «Estoy listo» y prepárate para lo que se revelará a continuación. Durante mucho tiempo, el manipulador creyó que podía usar sus hilos invisibles para controlar el mundo que lo rodeaba. Tocaba corazones con falsas promesas, infundía culpa con medias verdades y confundía los sentimientos de los demás como quien baraja cartas en un truco barato. Y funcionó, hasta que la persona equivocada, o mejor dicho, la correcta, se dio cuenta de la manipulación. Al cortar los hilos, al dejar de responder a sus órdenes emocionales, perdió el control. Y lo que quedó fue un caos interno que nunca supo cómo gestionar, porque el manipulador solo sabe vivir manipulando. Su mayor error fue creer que la empatía era eterna, que su víctima seguiría dando intentando comprender, justificando lo injustificable. Pero incluso el corazón más generoso tiene un límite, y cuando se cruza ese límite, la balanza se desequilibra. Lo que antes era culpa se convierte en discernimiento, lo que era apego se convierte en liberación, y el manipulador, acostumbrado a la dominación, se encuentra frente a un muro infranqueable: la indiferencia. No hay castigo más doloroso para quienes se alimentaron del control emocional ajeno que darse cuenta de que han perdido el único poder que creían tener, el poder de tocar el alma de los demás. Ahora vive atrapado en su propia red. Cada mentira que dice regresa como un eco ensordecedor. Cada manipulación, como un arma de doble filo, socava su propio equilibrio. Intenta repetir los mismos juegos con otros, pero la trama se desgasta, la actuación es predecible, el carisma se desvanece. Y peor aún, quienes una vez lo siguieron comienzan a ver lo que siempre ha estado ahí para todos. La verdad no solo libera a quienes han sufrido, sino que también ciega a quienes han mentido durante tanto tiempo. Y así, el manipulador se desmorona,
no por un ataque directo, sino por falta de alimento. Su control emocional se rompe, y ahora es solo uno más entre la multitud, suplicando una atención que no llegará. Hay quienes confunden el silencio con la sumisión, la calma con la debilidad y la madurez con la ingenuidad. Este fue precisamente el error del manipulador. Creía que su víctima era lenta, débil e incapaz de reaccionar. Pero lo que no sabía es que ese silencio era un campo de observación. Cada palabra que se tragaba era información almacenada. Cada insulto ignorado era un paso hacia un contraataque. Mientras el manipulador reía, creyéndose con la sartén por el mango, el verdadero estratega planeaba mentalmente cada movimiento. Y ahora, con el tablero al revés, se encuentra frente a un adversario que nunca comprendió. Este tipo de pacificador no grita, espera, observa cómo se desata el caos, permitiendo que el enemigo se rinda por arrogancia. La paciencia, en este caso, es una cuchilla afilada, oculta bajo un manto de serenidad. Y cuando se usa, el corte es preciso, irreversible y silencioso. El manipulador, que tanto se ha alimentado de reacciones emocionales, ahora se enfrenta al peor escenario posible, el desinterés. Nada desestabiliza más a un controlador que darse cuenta de que sus provocaciones han perdido su efecto. El silencio se ha convertido en castigo. La ausencia se ha convertido en condena. Y lo que una vez fue control se ha convertido en pura desesperación, y es en este momento que la verdadera fuerza se revela. El pacificador no necesitaba demostrar nada, solo necesitaba esperar el momento oportuno, y ese momento ha llegado. El manipulador, ahora desenmascarado, da vueltas en círculos intentando recuperar el dominio que perdió. Pero lo que aún no comprende es que la persona que creía inofensiva se ha convertido en algo a lo que ya no puede enfrentarse. Alguien que ya no depende de él emocionalmente. El silencio que despreciaba se ha convertido en la sentencia final. Y ahora siente el peso de su arrogancia sofocándose bajo el ensordecedor sonido de su propia caída. El manipulador rara vez ataca solo. Necesita público, cómplices, voces que repitan sus mentiras. Y eso fue lo que hizo. Construyó en la sombra un ejército de marionetas, todas programadas para dudar de ti, aislarte, silenciarte. No solo mintió, sino que reclutó. Mientras tú ofrecías perdón, él distribuía guiones. Mientras tú confiabas, él envenenaba corazones con chismes. Todo fríamente diseñado para hacerte dudar de ti mismo. Y lo más aterrador, este asedio se armó con rostros familiares, personas que jamás imaginarías como espías de la mentira. La estrategia es simple: quebrantar a la víctima no con fuerza, sino con repetición. Cuando todos a tu alrededor repiten lo mismo, cuando las miradas cambian sin motivo, cuando tus palabras se distorsionan a cada paso, no es casualidad, es teatro. Y el manipulador es el director, dando órdenes entre bastidores. Convierte tu dolor en entretenimiento para otros y tu verdad en un blanco. Pero lo que no consideró es que cuantas más personas necesitaba para derribarte, más débil se volvía. Porque la verdad no necesita una multitud, solo necesita mantenerse en pie, y resististe, viste los rostros, sentiste las traiciones, reconociste las miradas frías, y aún así permaneciste. Esto es lo que no pueden soportar, que solo tú seas más fuerte que todos ellos juntos. Querían destruirte porque sabían que nunca podrían ser como tú. Y ahora, con el teatro derrumbándose, los actores abandonan el escenario. Uno a uno, los cómplices se dan cuenta de que los han utilizado. Y el manipulador, antes protegido por un ejército de sombras, se encuentra solo frente a la luz que intentó extinguir en ti. Pero esa luz ahora es incontrolable, porque se forjó en la oscuridad. La manipulación más perversa no es la que grita, sino la que susurra.
No se presenta como un ataque, sino como afecto, y así actuaban, disfrazados de preocupación, fingiendo apoyo, pidiendo detalles de tu vida bajo la apariencia de empatía. Eran espías, no amigos, informantes, no confidentes. Cada información que dabas inocentemente se convertía en un arma, cada arrebato en munición, y lo más doloroso es darte cuenta de que esos rostros te eran familiares, personas a las que dejabas entrar, que creías que estaban de tu lado. Esta red de vigilancia emocional no se construyó al azar. Fue orquestada por alguien que te conocía profundamente, alguien que sabía exactamente dónde tocar, qué preguntar, cómo abordar. No era solo manipulación, era ingeniería emocional. Y antes de que te dieras cuenta, estabas rodeado. Las preguntas parecían casuales, los encuentros fortuitos, pero todo estaba calculado. Mientras luchabas por mantener la paz, recopilaban datos para sabotear tu cordura. Pero hay un límite, y cuando comprendiste el juego, no solo saliste de él, sino que le diste la vuelta. Ahora, quienes te espiaron se han hecho visibles. Sus rostros han sido revelados, sus intenciones son claras, y el manipulador ha perdido su mayor arma, el factor sorpresa. La confianza, una vez rota, no se puede reconstruir, y lo más poético es que cuanto más intentaron controlarte, más revelaron su obsesión, porque nadie observa lo que no teme. Te temían, y por eso necesitaban vigilarte. Pero ahora, expuestos, son solo sombras de una conspiración fallida, y tú, que una vez te sentiste observado, ahora eres quien observa con claridad, firmeza y con la verdad de tu lado. No hay destrucción más silenciosa y poderosa que la que ocurre en su interior. El manipulador, que una vez parecía invencible, ahora carga con el peso de su propia conciencia. No lo admitirá, pero está en ruinas. Cada mentira dicha, cada vínculo destruido, cada maniobra manipuladora ahora lo atormenta en forma de insomnio, paranoia y agotamiento emocional. Camina con su sonrisa habitual, pero sus ojos ya no ocultan la desesperación, y la verdad es que no lo persiguen, lo consumen, porque ninguna máscara dura para siempre si se usa demasiado tiempo. Cuando alguien vive controlando a los demás, pierde la capacidad de controlarse a sí mismo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Se ha perdido en el personaje. Con cada intento por mantener viva la narrativa, se enreda más en sus propias contradicciones. La presión de mantener el falso personaje está destrozando su psique. Sabe que en cualquier momento saldrán a la luz más verdades. Y esta anticipación del final es lo que más lo corroe. No es lo que ya se ha revelado lo que le asusta, sino lo que aún puede descubrirse. El colapso no es externo, está sucediendo tras bambalinas en su mente, y lo más cruel es que se encuentra solo. Sus cómplices desaparecen, sus aliados ya no responden, y la red de seguridad que creía tener se ha convertido en un abismo. Todo lo que intentó ocultar ahora lo mira fijamente en el espejo, y este reflejo, una vez admirado, ahora es temido, porque ya no ve a un maestro de la manipulación. Ve a un hombre o una mujer en ruinas, emocional, psicológica y espiritualmente. La destrucción que intentó causar en otros se ha vuelto en su contra, y este es el destino de todo manipulador, ser aplastado por el peso de las mentiras que usó para intentar construir su imperio. El manipulador no ataca donde eres débil, ataca donde eres más fuerte, y eso fue lo que hizo con tus valores. Usó tu lealtad para atraparte, usó tu compasión para hacerte sentir culpable. Usó tu fe en el perdón para mantenerte atrapada en un ciclo de abuso. Todo lo noble en ti se convirtió en una cadena. Estudió tu esencia como un ladrón estudia una cerradura, y con una sonrisa en el rostro explotó cada principio tuyo para mantener el control. No fue brutal, fue sutil, y por eso dolió más
Creíste que podías ayudar, sanar, rescatar, pero él nunca quiso ser salvado, solo quería ser servido. Y cuando te diste cuenta de esto, algo dentro de ti se hizo añicos. No tu bondad, sino la ilusión de que solo eso bastaba. El manipulador no solo se alimentó de tu atención, sino de tu esperanza. Sabía que mientras creyeras en su potencial, tendría dónde esconderse. Y por eso siempre lloraba, se disculpaba, prometía cambiar, pero nunca lo hizo. Porque el plan nunca fue evolucionar, era simplemente sobrevivir a tu compasión. Pero llegó el momento en que tus valores se convirtieron en liberación, no en prisión. Comprendiste que la lealtad no es ceguera, que el perdón es no permitir, que la compasión es no tolerar el abuso, y en ese instante la llave giró. Lo que era una cadena se convirtió en una espada, lo que era una prisión se convirtió en un portal. Rescataste tus valores de las manos del manipulador y los usaste como alas, y ahora es él quien se encuentra perdido. Porque sin tu moral, tras la cual esconderse, es solo lo que siempre ha sido. Alguien sin principios, sin raíces, sin verdad. Y ese es el peor castigo para quienes intentaron aprisionarte con lo más puro de ti. La verdad, cuando llega, no pide permiso. Irrumpe como un rayo en la oscuridad, rompiendo el silencio con su luz brutal e innegable. Así fue como se produjo el despertar. Durante mucho tiempo caminaste por la niebla de la duda, creyendo en justificaciones, racionalizando abusos, minimizando las señales. Pero en un momento específico, casi místico, todo conectó. Cayó la máscara, el paisaje se reveló, y lo que una vez fue confusión se convirtió en claridad. La intuición, silenciada durante tanto tiempo, gritó, y esta vez escuchaste. Esta revelación no fue gradual, fue un shock, como si alguien encendiera la luz en una habitación donde todo estaba fuera de lugar. Las piezas finalmente encajaron, y la imagen completa del manipulador emergió ante tus ojos. El encanto, las lágrimas, las disculpas, todo se convirtió en polvo ante la cruda verdad. Y te diste cuenta, el problema nunca fuiste tú. La duda que te consumía, el miedo a ser injusto, la angustia de querer creer, todo esto fue plantado por él para mantener el control. Pero ahora, con tu mente libre, ya no ves con los ojos del miedo, ves con los ojos de la verdad. Y esta comprensión es liberadora, pero también feroz, porque ahora reconoces que el juego fue sucio desde el principio, que él nunca tuvo la intención de evolucionar, solo de manipular, y que tu bondad no fue malinterpretada, sino explotada. Esta bofetada te devolvió el poder que intentó robarte, y al reclamar ese poder no regresas a tu antiguo yo, asciendes. La verdad, aunque dolorosa, se convierte en la base sólida sobre la que reconstruyes tu identidad. ¿Y el manipulador? Ahora tiembla, no por miedo a lo que puedas hacerle, sino porque sabe que por fin has visto quién es y que no hay vuelta atrás después de este rayo. No fue solo un final, fue una transformación. No saliste de esta historia con heridas abiertas, sino con cicatrices que cuentan una nueva historia. El dolor que te causó no te destruyó. Al contrario, fue el calor de la forja lo que te moldeó. Cada traición, cada mentira, cada humillación fue un martillazo del destino que forjó tu nueva forma. Y el resultado no fue un ser amargado. Era un guerrero, espiritual, emocional y mentalmente. Un ser que conoce las sombras, pero eligió ser luz. Que conoce el sabor del dolor, pero decidió ofrecer sanación. Que se entrenó en el campo de batalla de las relaciones falsas y sobrevivió. La fuerza que llevas ahora no es arrogante ni inflada, es serena. Es la clase de fuerza que no necesita demostrar nada, porque has enfrentado lo peor y no has caído. Ya no eres manipulable, ya no engañas, porque ya no ves solo con los ojos, ves con el alma.
La armadura que llevas hoy está hecha de sabiduría, tu espada, de discernimiento. Y la guerra que una vez fue por la supervivencia, ahora se trata de un propósito. Sabes quién eres, sabes lo que mereces, y sobre todo, sabes de qué necesitas alejarte sin culpa, sin miedo, sin dudar. El manipulador, por otro lado, aún vive bajo la ilusión de que puede extinguir el fuego que él mismo encendió en ti. Pero lo que no comprende es que este fuego ya no es destructivo, es sagrado. Es el fuego del renacimiento. Has renacido. Y este nuevo ser que emerge de las cenizas no busca venganza. Tiene una misión. Tu existencia actual es un testimonio de que el dolor puede transformarse en poder, que la humillación puede generar honor y que el caos puede ser el caldo de cultivo donde florezca la mejor versión de ti mismo. Eres la prueba viviente de que el dolor, bien enfrentado, se convierte en armadura. Al principio parecía carismático, con una forma de hablar cautivadora, sabía cómo ser víctima y héroe a la vez. Te usó como telón de fondo para justificar sus acciones, alimentándose de tu luz para iluminar su propia oscuridad. Pero cuando abandonaste el escenario, la magia terminó. El escenario se oscureció, el público empezó a bostezar y el guión repetitivo empezó a desmoronarse. Porque un manipulador solo brilla cuando hay alguien a quien eclipsar, y sin ti se convirtió en una persona más intentando repetir un truco que ya nadie aplaude. El público, previamente hipnotizado, comenzó a notar los patrones, los mismos discursos, las mismas lágrimas, las mismas súplicas, todo reciclado, vacío, sin alma. Las nuevas víctimas, más perspicaces, se marcharon antes de que el daño estuviera hecho. Los cómplices, antes leales, se dieron cuenta de que estaban en el lado equivocado de la historia, y el manipulador se encontró solo, teniendo que lidiar con lo que más teme, ser ignorado. Porque no hay castigo más doloroso para quien vive bajo la ilusión del control que darse cuenta de que ya nadie lo escucha. La máscara no solo cayó en un momento íntimo, sino públicamente. La reputación que tanto protegió comenzó a desmoronarse ante la mirada vigilante, y lo más trágico para él es que ahora nadie intenta recuperar los pedazos. El espectáculo terminó, cayó el telón y el público se fue. Lo que queda es el eco de una farsa que ya no convence a nadie. ¿Y tú? Que una vez fuiste la pieza clave de su narrativa, ahora eres solo un recordatorio de que la verdad, una vez revelada, destruye incluso a los personajes mejor interpretados. No solo saliste victorioso, sino transformado. No como alguien que sobrevivió a un manipulador, sino como alguien que renació tras un trauma. Tu historia ya no se trata de lo que te hicieron. Se trata de lo que hiciste con lo que te hicieron. Te convertiste en testigo. Tu camino se convirtió en un faro. Eres un recordatorio viviente de que ningún juego emocional, por cruel que sea, puede borrar la esencia de quienes nacieron para brillar. Lo que una vez fue dolor se convirtió en discurso. Lo que una vez fue silencio se convirtió en autoridad. Este es el legado que más molesta al manipulador. Intentó enterrarte y prosperaste. Intentó silenciarte y hoy su voz resuena con más fuerza que nunca. Intentó borrar tu identidad y lo único que logró fue que descubrieras quién eres realmente. Hoy cada paso tuyo es un recordatorio de que la luz, incluso apagada, nunca deja de existir. Espera. Y cuando resurge, no solo ilumina, sino que transforma todo a su alrededor. Tu existencia ahora perturba, no por venganza, sino por trascendencia. Y este es el acto final. El momento en que la víctima se convierte en símbolo. El capítulo donde dejas de ser solo una historia más y te conviertes en inspiración. El manipulador, ahora sin escenario, sin público y sin poder, observa desde lejos lo que más teme,
que alguien a quien intentó destruir se vuelva más grande de lo que jamás pudo imaginar. Ganaste. No porque luchaste contra él, sino porque elegiste luchar por ti mismo. Y esa elección te hizo inalcanzable. Ya no eres un objetivo. Eres la prueba viviente de que la verdad, la integridad y la luz siempre triunfan, incluso sobre la oscuridad más profunda.